Daniel Sánchez Obregón, licenciado en Ciencias Sociales, Filosofía, Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, estudiante del octavo ciclo de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica sede Sapientae, docente de Filosofía, Economía, Historia y Geografía, Colegio Info Elite 21, asistente administrativo en el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Caraballo. Lo dejamos pues con la siguiente ponencia, ¿no? Nomos Basilius, transición del positivismo filosófico hacia un positivismo jurídico, de Augusto Conte a Hans Kelsen. Adelante, por favor. Muchas gracias. Ante todo, saludar a los profesores que se encuentran en esos momentos, a la misma mesa organizativa que ha dado lugar a que esta actividad sea posible, a los estudiantes presentes y también a la audiencia general. Bien, básicamente el interés de esta ponencia es llegar a centrarnos acerca de la importancia que va a tener lo que viene a ser el positivismo dentro de nuestra legislación. No solamente va a ser eso abocado a la legislación a la cual nosotros estamos aplicando, sino también a una legislación de forma universal. El término nomos basileus, que básicamente era un término acuñado a lo que viene a ser la legislación griega dentro de su democracia, nomos, que implicaba el concepto de ley, y basileus, que vendría a ser el concepto del rey. En este caso, de forma metafórica, el nomos basileus implica de que la nueva ley, en este caso, se va a dar como un reemplazo por el rey. Es decir, el nuevo rey, en este caso, ahora va a ser la ley. Una norma expresa, una norma estipulada, por medio de la misma democracia que el pueblo ateniense había realizado. Bien, pasemos ahora a lo que viene a ser la positivización. Siguiente, por favor. Augusto Comte, en lo que viene a ser uno de los máximos representantes del positivismo y también padre de la sociología. Augusto Comte nos habla acerca de 3 estadios dentro de lo que vendría a ser el positivismo, básicamente como una madurez del conocimiento. Estamos hablando aquí netamente del conocimiento científico. Si nos abarcamos en este campo a lo que vendría a ser el conocimiento, no podríamos ingresar a una polémica de estamos hablando de nociología, estamos hablando de epistemología. En este punto nos vamos a centrar netamente en lo que viene a ser el concepto de conocimiento científico, es decir, el conocimiento epistemológico. El conocimiento nociológico y todas sus vertientes y especies la vamos a dejar para un lado. Primero nos habla acerca de 3 estadios: el teológico, el metafísico, que también lo consideraba como filosófico, o el científico, como final, ¿verdad? Científico o positivo. Cuando hablamos del conocimiento teológico, en esa parte hace notar acerca de una madurez. Como ya, ustedes estudiantes de filosofía ya concuerdan con lo que viene a ser los 3 estadios de Augusto Comte, pasa como una infancia acerca del conocimiento, acerca de cómo el ser humano trata de lograr dar explicaciones a algunas de sus problemáticas del día a día. Pasando luego a ello, ingresa, un conocimiento un poco más racional, porque obviamente para el primer conocimiento teológico también se tuvo que racionalizar, pero una racionalización basándose en el concepto de divinidad a un concepto antropológico. En el segundo caso metafísico, que vendría a ser el filosófico también, como estadio, se parte de un concepto más racional, en lo cual ya se llega a generar un tipo de abstracciones para poder representar o poder argumentar o fundamentar la existencia, de la realidad, la totalidad de lo real, o como podemos considerar ontológicamente, el ser. Por último, se ingresa a una faceta científica, o la faceta que él considera positiva. Él menciona, en este caso Augusto Comte, que las 3 fases anteriores habían sido a modo propedéutico, como el desarrollo de un niño. La fase teológica, como si fuera la infancia, la fase metafísica como si fuera un adolescente, y la fase científica, positiva, que vendría a ser como una edad adulta, en la cual ya la persona se termina olvidando de algunas facetas en las cuales no va a poder llegar a abarcar, al menos no por la razón, pero sí de forma empírica. Aquí estamos abarcándonos a un problema fenomenológico, no netamente de aquello a lo que yo voy a poder llegar a alcanzar,
sino aquello que se me permite ver, y de aquello que se me permite ver, yo llegar a profundizar en un concepto de norma, un concepto de leyes universales y generales, partiendo de un empirismo. Muy bien, ahora, ya que tenemos el concepto de lo que vendría a ser el positivismo de Augusto Comte, vamos a pasar, esta influencia de Augusto Comte se dio en diversos campos, ya sea en la psicología, ya sea en la historia, ya sea en la filosofía. Básicamente nació en la filosofía, pero de ahí, digamos, se proyectó a la psicología, a la historia, y uno de esos ramos que a veces no se toca mucho vendría a ser la rama jurídica, es decir, la legislación. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Anterior. Bien, acá tenemos al positivismo jurídico. El positivismo jurídico se representa como uno de sus máximos exponentes a Hans Kelsen. Hasta el momento, el derecho había tenido también, al igual que el conocimiento científico, había tenido una sucesión de madurez. El derecho había pasado por un concepto teológico, una fase metafísica, y por último, ya Hans Kelsen, dándose cuenta de toda esa problemática, decide agarrar el método de Augusto Comte. Si el positivismo trata de prácticamente eliminar todo lo que vendría a ser el concepto metafísico de las demás ciencias, ¿por qué no aplicarlos en el derecho? Entonces, es así como Hans Kelsen, con su obra Teoría Pura del Derecho, busca ingresar la epistemología jurídica al campo de la legislación. ¿De qué manera? De igual manera que lo estuvo haciendo Augusto Comte en la filosofía, eliminando un concepto teológico, eliminando el concepto metafísico que hasta ese momento se había agregado en lo que viene a ser la legislación, y tratar de crear al derecho una ciencia pura, una ciencia que no sea influencia de las masas políticas, que no sea una influencia de la moralidad, de un justnaturalismo o de una teoría moral de la justicia, sino que se centre netamente en la norma. Tengo una norma, tengo una consecuencia. Tengo una estructura sistemática que se va a basar por medio de la experiencia. Tengo una sociedad, y en esa sociedad voy a estudiarla, pero por medio de la experiencia, el impacto social que vaya a producir esta norma. Coloco la norma, coloco la consecuencia y veo cómo esta norma, cómo va a reaccionar, en este caso, la sociedad. Lo que vendría a ser aquí, en el aspecto del derecho, el derecho es una de las ciencias que busca regular conductas. Hay muchas ciencias que buscan regular conductas, como el caso de la psicología, pero la psicología no es la única. La economía también busca regular conductas, la forma de cómo el hombre trata de comportarse con los recursos que tiene disponible. En el caso del derecho también se regulan conductas, pero en este caso las conductas sociales que tienen los individuos dentro de un determinado polis, una determinada sociedad, como podamos llamarlo. Muy bien, entonces aquí Hans Kelsen menciona acerca de la norma y de la coacción. Para que haya una norma, para que haya un comportamiento, Hans Kelsen menciona de que debe haber una coacción, es decir, una presión mediática que obliga al individuo a actuar o a realizar una actividad desde una forma. Se va a alejar todo lo que viene a ser la cuestión política, todo lo que viene a ser la cuestión moral, la cuestión de justicia. Estas cuestiones van a quedar de lado para Hans Kelsen. El derecho va a ser simplemente un sistema normativo, olvidándonos acerca del concepto de justicia, acerca del concepto teológico, la voluntad divina, la voluntad de las personas. No, vamos a quedarnos simplemente con la finalidad que tenemos, que viene a ser el orden social. Y para ese orden social vamos a aplicar lo que viene a ser una norma. Norma, consecuencia, y con eso vamos a poder tener el orden social de manera científica, alejada de cualquier tipo de anomalía metafísica o teológica que vaya a querer intervenir en esta jurisdicción. Muy bien, ahora ya teniendo la influencia que tuvo el positivismo de Augusto Comte en este campo, llevado al ejercicio del derecho por medio de la obra de Hans Kelsen, tenemos aquí una aplicación científica que podríamos llamarle también no científica del todo, porque en sí Hans Kelsen lo que quiso hacer fue positivizar, en sí positivizó, aplicó el método positivista al derecho, pero creó una tentativa de querer volver científico una actividad humana, es decir, el derecho. No se puede hablar directamente de una ciencia a nivel jurídico como ciencias sociales, porque también aquí hay una comunidad del positivismo que niega la posibilidad
de que las ciencias sociales puedan llegar a ser ciencias netamente puras, porque todas las ciencias sociales implican alguna influencia política, una influencia social, una influencia filosófica, una influencia económica, así que el derecho no está ajeno a todo ello. Así, el derecho, como siendo una ciencia social, no se le puede especular que pueda ir a realizar a nivel epistemológico una ciencia netamente pura, pero es el aporte que Hans Kelsen decidió establecer, aplicando el positivismo de Augusto Comte. Muy bien, seguido ahora pasamos a lo que vendría a ser, por favor, dos autores importantes que vendría a ser aquí, Thomas Kuhn y Max Planck. Thomas Kuhn menciona en su obra sobre la revolución de los paradigmas científicos de que todo paradigma llega un momento a ingresar en una crisis. Luego de esa crisis, cuando ya se ha agotado totalmente el uso de esa teoría dominante, ese paradigma científico, mientras más se empiece a utilizar, mientras más se le empiece a estudiar, esa teoría científica más rápido y más propensa va a ser demostrar sus falencias, demostrar sus debilidades, y con ello esa teoría científica en algún momento va a ser refutada. Esa refutación, ese momento en el cual la teoría científica va, no hablemos de que va decayendo, pero sí, se va debilitando, van ingresando, digamos, conceptos, sí, antítesis, que van a buscar contradecir esos conceptos de esa teoría dominante. Va a pasar entonces el ingreso de una nueva teoría, y es ahí que en el ingreso de esta nueva teoría va a haber un conflicto entre la teoría anterior y la teoría moderna. A modo de dialéctico va a haber una posición entre una tesis y una antítesis, y una antítesis, pero esto va a abarcar una lucha, y más que la misma lucha entre las mismas clases, entre la misma teoría dominante, va a ser por los mismos representantes que van a defender esas teorías. Según menciona Max Planck, una verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndoles ver la luz azul, sino más bien porque sus oponentes eventualmente mueren y crece una nueva generación que está familiarizada con ella. Es decir, el aspecto científico que aquí se está viendo es por la misma comunidad científica. Es la comunidad científica la que va a mantener el paradigma vivo y vigente. En ese sentido, Thomas Kuhn menciona a nivel deontológico de que una ciencia, a la hora de ser eliminada, a la hora que ya, digamos, tuvo una fase de dogmática, porque Thomas Kuhn menciona una fase dogmática en la cual nosotros debemos creer, debemos tener en cuenta la teoría dominante que tenemos y debemos incluso llegar a tenerla como si fuera una especie de credo, religión. Porque para Thomas Kuhn, mientras más nosotros terminemos estudiando una teoría dominante, mientras más la profundicemos, mucho más pronto vamos a encontrar sus falencias y esa teoría va a ser más proclive a poder en algún momento llegar a eliminarse por medio de una nueva teoría que va a aparecer refutando todas esas falencias. Pero Thomas Kuhn menciona de que esta teoría dominante no puede ingresar, no puede salir de lo que vendría a ser la comunidad científica sin antes la comunidad científica no le agrega una nueva teoría de reemplazo, es decir, una teoría que esté en su lugar. Para Thomas Kuhn siempre va a haber una teoría dominante vigente, una matriz consistente, un paradigma que va a guiar la ciencia. La ciencia no se puede quedar sin un paradigma, y en este caso la comunidad científica, a nivel científico, no debería eliminar el paradigma sin antes establecer un nuevo paradigma. Para Thomas Kuhn esto es algo totalmente anticientífico, que una actividad se realice de esta manera. Muy bien, por último vamos a pasar a lo que viene a ser la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos entonces ahora dos paradigmas. El paradigma positivista, que habíamos mencionado con Hans Kelsen, como un heredero o como una persona que había aplicado el positivismo filosófico llevado a un positivismo jurídico. Tenemos al positivismo como una especie de paradigma, un paradigma jurídico, pero que hoy en día se ve contrastado por lo que vendría a ser otro paradigma, el constitucionalismo. Mientras que el positivismo jurídico se abarcaba acerca de que debería haber una estructura normativa, la ley debería ser realizada, como habíamos dicho hace un momento, a modo de que fuera el reemplazo de un rey, es decir, una tiranía monárquica, pero no basada en un hombre, sino basada en una norma aprobada por toda una población, es decir, la expresión de una democracia. Por otro lado, el constitucionalismo implica de que la norma no debe ser netamente autónoma ni debe ser absoluta, sino que pasando la norma
se vayan a guiar según las interpretaciones, el carácter hermenéutico, las mismas tribunales y toda la interpretación que pueda darse más allá de la norma. Mientras el positivismo establece de que la norma exista de forma absoluta y que solamente en un estado a nivel científico la norma va a regularizar la conducta de los individuos, el constitucionalismo menciona de que no, la norma no lo es todo, la norma necesita una interpretación, la norma necesita también adecuarse a unas nuevas diligencias, a unos nuevos contextos, para que de esa manera se pueda realizar el concepto de justicia según la democracia. Ahí tenemos dos choques. En lo que viene a ser el carácter científico que se intentó, que Hans Kelsen decidió colocar a la norma, y el constitucionalismo que la misma burguesía más adelante había impuesto. Tenemos ahí lo que vendría a ser el imperio de la ley versus la expresión de la voluntad dominante. El derecho constitucional visto como si fuera la hegemonía o la voluntad de todas las personas que están encargadas del gobierno de turno, es decir, la clase dominante en ese tiempo. Mientras que el imperio de la ley vendría a basarse acerca de una norma expresa, de la cual no la va a poder mover ni un carácter hermenéutico, ningún tipo de interpretación que vaya a corromper la norma. La norma, al ser corrompida, va a darse por medio de la interpretación, mientras que esta interpretación en el constitucionalismo se le va a dar pie, se le va a dar, como quien dice, es el motor de una sociedad o el motor de una legislación, la interpretación. Tenemos aquí entonces dos componentes rivales, la que vendría a ser la interpretación con la que vendría a ser una ley ciertamente fijada a nivel científico. Muchas gracias.